Ya, Ahora sí, parece que sí. ahora sí, o sea, yo te veo perfecto, me veo a mí, te escucho bien, lo Bueno, logramos, nada. creo. No, yo no te veo, pero bueno, vamos a darle de todos modos. Okidoki. Bueno, plomo Muy todo, bien. entonces sí, ¿no? Ya veremos después Sí. qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre con esto, porque Bueno, eh, ayer teníamos un live con el grupo con el cual colaboro, que es Inspírate Esencia, y nos voló el live, la grabación. Cuando la fuimos hay a que, hay compartir, que, no, hay que hablar con el dueño de Instagram. ¿Quién es el dueño de Instagram? Hay que, no sé, vamos a pero bueno, averiguar quién es, vamos a ¿no? escribirlo en la carta. A escribirlo Ah, en la bueno, carta. le escribimos una carta y esa es la perfecta entrada para el en vivo de hoy, pues. Que vamos a Exactamente. hablar de Bueno, escritura terapéutica. así es. Bueno, después que la semana pasada no pudimos estar los dos porque tú estabas enfermito, aunque hoy todavía te sientes un poquito con mal, pero bueno, vamos a darle con esto. Y Vamos a ese es darle. el temazo de hoy, ¿no? La escritura Mm. terapéutica o terapia de escritura. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cómo suena eso? Bueno, pero fíjate que primero yo siento que es un poco algo que nosotros hemos conversado en otras oportunidades, pues Sí. eh, que es algo, no tengo la palabra ahora, no es subestimado, pero sino quizá que conecta con esta misma parte o tabú que rodea la psicoterapia, ¿no? Mm, ¿Sabes? Esta resistencia interna que hay o contra para evitar, bueno, que se haga la psicoterapia. Sin embargo, lo que siento yo con el tema de la escritura es que independientemente sea terapéutica o no sea terapéutica, pues eh, es algo para hacerlo que da pereza, ¿sabes? O sea, es algo que generalmente puede ocasionar cierto rechazo o cierta pereza interna de decir, ay, tengo que escribir, ay, qué flojera, ¿sabes? Y ni hablar de que ni siquiera entramos en el tema de que estamos hablando de escribir con lápiz o con bolígrafo, mm. ¿sabes? O a escribir en la máquina, en una computadora o todo eso, ¿no? Entonces lo primero que me llega un poco, que es darle al comienzo con algo que, bueno, que igual que la psicoterapia es un proceso que se va dando con un acercamiento tenue, ¿no? Un acercamiento Mm. de insistencia, de, como dice nuestro Shifu, director de la Escuela Venezolana de Gestal, menos es más. Es algo Sí. que independientemente de lo que se haga, es algo que tenemos que ir desarrollando, pues con los pies en la tierra, que se va a ir haciendo paso a paso, ¿no? Sí, fíjate que tú estás hablando y a mí como una mente, yo a veces digo que tengo una mente demasiado rápida, van apareciendo ideas, ¿no? Una, el tema de la escritura, ¿no? O sea, es un tema que en nuestra época está como tan desvirtuada o tan, es como la cenicienta, vamos a decirlo así, ¿no? Está, porque lo práctico es el teclado o el teléfono, incluso hay estudios súper interesantes donde se ha demostrado que de unas cuantas generaciones para acá, el agarrar un lápiz o un bolígrafo y poder hacer ese movimiento que implica los que hemos estado en educación, hablamos de motricidad fina y motricidad gruesa, ¿no? Esa motricidad se ha ido perdiendo y los jóvenes y los niños son cada vez más torpes para poder tomar un bolígrafo y un lápiz y poder escribir con velocidad, cosa que antes era como una capacidad innata que tenía los jóvenes y los niños de entonces, ¿no? O de hace unos años atrás. Y claro, se ha perdido porque se deja de practicar. Y además de eso, cuando vas con el teclado, también vas reduciendo palabras y vas modificando el idioma, sea castellano, sea cualquier otro idioma, porque esto lo he escuchado yo también, de incluso el idioma inglés, y de otros idiomas donde también se van acortando las palabras. Entonces hay todo un temazo con el tema de escribir, ¿no? Y otra cosa que yo reflexiono, que esto lo dice también mucho la neurociencia, es todo el proceso que hay de conexión con el cerebro y en la mano cuando tú escribes.
Por eso es que la escritura se convierte entonces en un proceso o en una herramienta terapéutica, ¿no? Porque hay toda una conexión de cerebro y mano que está haciendo un proceso de conexión y de integridad en la persona que ayuda a que se vayan procesando las cosas. Además que tú para escribir, primeramente tienes que elaborar mentalmente lo que vas a escribir, aunque tú vayas escribiendo a mano suelta, como dicen algunos, cuando después tú relees lo que escribiste, aunque sea a mano suelta o muy espontáneamente, tu cerebro empieza como a darle orden a eso que estás escribiendo, ¿no? Y al escribir de alguna forma hay como una reflexión sobre lo que tú estás escribiendo. Entonces ya ese proceso de releer lo que escribiste, de reflexionar sobre lo que escribiste, te permite un espacio para poder ver lo que estás viviendo desde otro punto de vista y eso se puede convertir en un aspecto terapéutico que te ayuda a procesar las situaciones que estás viviendo, ¿no? Por ahí, o sea, todo eso mientras tú hablabas un poquitico de lo que estabas señalando. Sí. Y fíjate, ¿y qué sientes entonces con todo esto que lo pueda convertir en terapéutico? Porque mira también que me hace recordar cuando te veo y que es algo que seguramente a ti te ha pasado y claro, a mí me causa gracia, pues, pero eh, a veces navegando en las redes sociales y que de repente pone alguien, por poner un ejemplo de algo, ¿no? Aquí Sí, paseando con mi perro, la mejor terapia, ¿sabes? Entonces, a mí me da risa porque, bueno, digo, es parte de cómo la gente, pues, muchas veces visualiza ese tipo de cosas. También otro claro, ejemplo de esto es el tema de, bueno, pero es que mi amiga es mi mejor terapeuta, porque con ella claro. yo le digo todo lo que yo siento, le digo yo todo lo que pasa. Entonces, es un poco estos ejemplos que de paso lo comparto contigo, pero ¿qué sientes? Yo estoy claro, ¿no? Ujú. Pero ¿qué sientes tú que pueda eh, ser la escritura para considerarse terapéutica? Yo creo que lo primero que tenemos que aclarar el tema de la terapia, ¿no? Para mí, Saludos, y Karen. creo que lo Saludos, Karen, que compartimos. nos salió. ¿Cómo? Ah, saludando a Karen que Ah, muy bien. nos puso una salida. Lo primero que yo creo que, o sea, como estaba diciendo antes, es profundizar en lo que es el término terapéutico, ¿no? O terapia. Yo siento que en ese término está todo aquello, en el caso de la psicoterapia, todos los elementos que nos ayudan a procesar o a digerir lo que estamos viviendo, lo que nos está sucediendo, cómo lo estamos enfrentando, cómo eso está en consonancia o no con nuestra parte esencial, lo más profundo de nosotros, y cómo eso que estoy procesando me ayuda a vivir más pleno, más feliz, más en coherencia, más en consonancia conmigo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que quiere la terapia, ¿no? La terapia de alguna manera nos va acompañando a procesar lo que emocionalmente vivimos, nuestras creencias, las situaciones de conflicto, los duelos, o sea, todo es de alguna manera digerir, desmenuzar para que esta vida que se nos va presentando nosotros la podamos vivir lo mejor posible, en coherencia con nosotros y siendo felices, ¿no? Entonces, claro, de repente, cuando tú me dices, estoy pasando mi terapia, estoy pasando mi perro, la mejor terapia, yo diría que, bueno, ya a lo mejor de repente tienes un espacio de silencio que tú te estás tomando para poder ver qué ha sido tu vida, ¿no? Fíjate, un paseo implica silencio, el que tú te das un tiempo también como para atenderte, aunque estés paseando el perro, y ese espacio se puede convertir en un espacio terapéutico, ¿no? También como un espacio de aislarte o de huir de la realidad, todo eso es posible. Igualmente, cuando tú hablas con una amiga, a lo mejor lo que tú necesitas es escucharte o alguien que te escuche y ya ahí hay una terapia, pero si la persona no te da herramientas como para poder desmenuzar o poder procesar lo que estás viviendo, eso se queda en una simple conversación, ¿no? Yo creo que eso es importante como matizarlo. Y lo mismo pasa con la escritura, ¿no? Yo siempre he hecho broma con esto de la escritura porque no es querido diario. Hoy me pasó tal cosa y tal cosa, no, eso es un diario y es una recopilación de cosas. ¿Cuándo se convierte en la escritura terapéutica? Cuando de repente hay una pregunta de base que tú te dices, ¿cómo viví el día de hoy? ¿No? Le estás poniendo conciencia, que es un elemento fundamental en el aspecto terapéutico, al menos de la terapia gestal, que es la que nosotros impulsamos, ¿no? ¿Cómo viví el día de hoy?
cuán consciente fui de lo que viví en el día de hoy. Entonces, cuando tú escribes y colocas, dice, bueno, hoy mi día fue atorado, sobresaltado, estancado, con miedo, con reproche, con ira, o sea, ya hay un contacto contigo porque estás primero viendo cómo está la parte emocional, luego cómo lo estás procesando, ¿no? De repente me quedé con esta frase que me dijo el otro y eso me puso mal el día, no sé qué. Allá hay todo un proceso de reflexión y de autoescucha y de observación, que son elementos también importantes en el proceso de terapéutico para la vida diaria, como lo hemos dicho en los otros live, ¿no? Entonces, no toda escritura se puede convertir en una herramienta terapéutica y diríamos ahí estamos hablando de la escritura terapéutica, pero luego está lo que se llama la terapia de escritura, que es todo un proceso riguroso donde hay un procedimiento, todo el acompañamiento terapéutico se hace a través de la escritura. Entonces, creo que es importante matizar esto, porque a veces creo que la palabra que viene un poco relacionada con lo que tú decías antes es la banalidad de lo que podemos hacer, ¿no? O sea, hemos convertido la escritura en algo tan banal, tan simple, tan común, que pierde el aspecto terapéutico, ¿no? Esas son como las reflexiones un poco que quisiera compartir. No sé qué te resuena de esto o qué otras ideas o preguntas te surgen con esto. Voy a leer un mensajito de Karen otra vez que nos dice, me alegra tener acceso a esta información tan valiosa, gracias por generarla para todos, gracias a ti por el mensaje, Karen. Exactamente, Y gracias a ti no, por estar pendiente. o sea, respecto a lo que estamos hablando y lo que tú dices, o sea, yo lo primero que siento la necesidad de compartir, pues es que para mí, para algo, yo considerarlo terapéutico, yo siento que es imprescindible que esté la figura del terapeuta, pues, porque si no, o sea, por cuenta propia, pues a mí lo que me parece es que efectivamente no termina de ser algo que podamos catalogar al 100% terapéutico, ¿no? Sabemos que pues el tema de la conciencia, de la expansión de la conciencia, pues es mucho más amplio, y que por cuenta propia sabemos que es un temazo, pues poder manejarlo principalmente con el tema de hacernos conscientes por nuestra propia cuenta, ¿no? Y ser honestos con lo que estamos transitando o viviendo en ese momento, pues. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que parte de lo que nosotros estamos hablando es que es una excelente herramienta que puede complementar, ¿no? Ser una de las patas de la mesa del proceso personal, pues. Y que bajo ningún concepto queremos Que sustituya a un señalar terapeuta. exactamente, que no sustituye, por supuesto, a lo que es netamente el proceso. Que es una herramienta como todas las que hablamos nosotros, que son buenísimas e incluso totalmente necesarias, ¿no? Porque si también vemos, y lo hemos dicho varias veces nosotros, que solamente la psicoterapia tampoco es suficiente, ¿no? Claro. Entonces este es el otro aspecto, perdón, que, que me parece importante eso, que señalar, pues, que es Claro. una pata más y que suele ser muy valiosa acorde a todo lo que tú ya has dicho y todo lo que vamos a seguir conversando, ¿no? Eso es lo Claro, primero. y fíjate, claro, y fíjate que allí también es súper importante este temazo de que si la terapia sola no vale si no hay un trabajo personal, ¿no? A veces pensamos que la terapia es como la varita mágica con la que me van a dar el toquecito y ya se resolvió todo, o que con una sola terapia ya resolví toda la vida, ¿no? Es un poco cómo voy adquiriendo una actitud terapéutica o una actitud, vamos a decirlo así, de constante observación, de conciencia, de darnos cuenta y que sin duda alguna cuando tú escribes, fíjate, qué distinto es una persona que llega a un proceso de terapia con un terapeuta que tiene la costumbre de escribir y de revisar cómo va viviendo el día o cómo va viviendo la semana, ¿no? Porque ya de alguna manera tiene una visión de reflexionar sobre lo que está pasando, de observarse, de tomarse el pulso, vamos a decir así, y poder estar como sensible con ese tema a una persona que va viviendo las cosas y las va dejando pasar sin procesarlas ni nada y eso se va acumulando. Por eso que muchas veces lo primero que se hace cuando empezamos, sobre todo el trabajo de gestión emocional,
empieza a llevar un diario de emociones, ¿no? Que es una cosa súper sencilla. ¿Cómo viví el día de hoy? ¿Cuál fue la emoción que predominó el día de hoy? Entonces pones conciencia, te observas, reflexionas, entras en contacto con lo que viviste, te vas haciendo como te vas escuchando, ¿no? Y eso escrito, reflexionado, observado y compartido con un terapeuta, lo de un terapeuta, lógicamente te va a ayudar en tu proceso de desarrollo, de crecimiento y de ampliar la conciencia, ¿no? Claro. Claro, y lo que tú dices, ¿no? Resaltar lo de la intención, ¿no? De hacerlo, que es lo que hablas. Bueno, vas a pasear a tu perro, vas a hablar con tu amiga, vas a escribir. También va a Claro, depender de la intención que se le dé a cualquier cosa que hagamos. Pues me hiciste recordar también que una vez en un taller que yo hice hace tiempo hablábamos, o la persona proponía tomar duchas conscientes, ¿no? ok, Entonces, es que incluso así sea el baño, porque son cosas, estas actividades, vestirse conscientemente. También lo hablaba, que decía, oye, tómate permítete hacerte lo más consciente que puedas en el momento que te estás vistiendo, desvistiendo o que te estás bañando. Y bueno, y efectivamente cambia pues lo que estamos haciendo, siendo esto tan cotidiano. sí, Entonces esa intención que se le ponga a sí, lo que sí, se va a hacer y que no es como tú dices, pues, porque el otro estigma de este tema de la escritura es el querido diario, ¿no? Ese que sí, estamos hablando, que ya cuando tú propones escribir ya es la fecha, ya es algo, y que epa, pendiente que hasta huele a machismo y todo, ¿no? Porque el diario siempre está asociado como que es algo que por lo menos en el caso de los hombres, pues no, que voy a andar escribiendo nada un diario, claro, ¿sabes? sí, Así como sí, tonto. Entonces, no es a eso, por supuesto, que nos estamos refiriendo, pues, ¿no? Sino claro. es a este tipo de escritura, pues, coño, que se le pueda dedicar un tiempo para reflexionar, pues, de reflexionar y de Sí, calidad, a través del cual podamos establecer un contacto por ese tiempo con nosotros mismos, ¿no? De sí, las cosas que claro. Y nos están. fíjate que un poco este temazo viene a raíz bueno, que lo quiero compartir acá, que es la presentación oficial de mi libro, y que escribir un libro se convierte también en un espacio que te permite releer la historia y redimensionar esa historia. Es como armar el rompecabezas o el puzzle, ¿no? Cuando se va escribiendo y se va narrando, en el caso de escribir la escritura de un libro o a lo mejor de un papel literario que se quiera hacer, o sea, una recopilación durante un tiempo, esa reflexión que se va haciendo también permite darle una mirada terapéutica, ¿no? O sea, un poco como redimensionar este hecho que pasó, ahora lo veo con las herramientas que tengo ahora y lo puedo ubicar en su justo lugar, darle como el peso y valorar lo que ocurrió de una manera diferente a como lo valoré y lo viví en ese momento, ¿no? Entonces creo que eso también es terapéutico, porque normalmente cuando estamos viviendo una situación, la situación nos puede cegar. ¿Y por qué? Porque emocionalmente nos está afectando, porque a lo mejor toca alguna herida, porque toca alguna fibra que me enturbia, vamos a decirlo así, el procesar esto en sus justos lugares. Pero cuando ya hay distancia de por medio y empiezas a escribir, recogiendo toda esa historia, hay una lectura diferente de lo que está pasando y esa lectura con una mirada más compasiva, a lo mejor más coherente con lo que estás viviendo, descubres la razón de eso o, como yo decía antes, lo ubicas en su justo lugar, da una mirada terapéutica, ¿no? Entonces se puede convertir en una herramienta, como hemos dicho antes, de terapia y poder sanar cosas, revalorizar otras, reencontrarte con pedazos tuyos que quedaron a lo mejor repartidos en esa historia y que no te habías dado cuenta y ahora lo integras a la vida, ¿no? Un poco por ahí. Saludos, Joseba. Saludos, qué gusto leerte. Gracias por venir. Sí, y fíjate que te escucho, Chame. Yo creo que me gusta más la palabra una herramienta de autoconocimiento, ¿sabes? Exacto. Independientemente que sí, escritura terapéutica, pero es una importante herramienta de autoconocimiento. ¿Cuál sientes tú cuál es tu recomendación, Magda, respecto a este tema? Porque bueno, nos vamos a tomarnos 10 minutos más por las desconexiones que tuvimos,
Bueno, ya estamos igual que yo los en sub y eso. bajas que estuvimos haciendo ahí las pruebas. Eh, entonces, pero ¿cuál sientes tú, cuál recomendarías tú, cuál sientes tú que para ti es el mejor ejercicio que podamos compartir y dejar acá para todas las personas respecto a la escritura? Bueno, no, o sea, yo hablo un poco desde mi experiencia, ¿no? Y mi experiencia siempre ha sido llevar un cuaderno en particular de escribir, si no todos los días, a lo mejor continuamente, en el hecho de que escribo un día, a lo mejor dos no, otros sí, dependiendo de la época. Hay épocas en las que puedo escribir todos los días y hay otros momentos en que a lo mejor dejo de escribir 2 semanas o tres incluso, ¿no? Pero hay como una continuidad. Entonces, ¿por qué llevar ese diario? Porque, por lo que yo comentaba antes, ¿no? Yo lo llamo diario o cuaderno personal, siempre es un cuaderno que para mí es especial. Este último que estoy escribiendo me lo regaló una de mis pacientes y además está hecho en un papel de estos artesanal, está súper bonito. Entonces siempre es un cuaderno como muy especial y es el momento de reflexionar y de conectar, ¿no? Es como esto que yo decía antes, cómo he vivido el día, de qué va, de lo que va de este mes, cómo lo estoy viviendo, en qué estoy ahora, ¿no? Y me doy cuenta de que muchas veces recurro a esta escritura cuando me siento más como confundida o descentrada. Es el momento así como que si ya voy, algo me pasa, me siento como muy acelerada, a lo mejor siento que esto lo estoy haciendo como por rutina, o déjame tomarme el espacio, y es casi como una meditación por escrito. Entonces abro el cuaderno y con mi bolígrafo preferido, ahí estoy, digo, ¿cómo estoy? Casi siempre empiezo, ¿cómo estoy? Algunas veces esa frase la sustituyo por aquí estoy, ¿no? Y después que escribo aquí estoy, digo, ¿y cómo estoy? Y entonces ese cómo estoy me lleva a conectar emocionalmente, a lo mejor corporalmente, tensa, acelerada, qué sé yo. Es un poco el espacio de poderme leer, ¿no? Y escribirlo. Entonces cuando tengo que escribir, tengo que pensarlo, tengo que conectar con lo que estoy sintiendo, tengo que elaborarlo. Ya el elaborarlo y el escribirlo y el pensarlo me va dando también como otra mirada, es como decantar o a lo mejor sedimentar esta agua que se ha ido moviendo tanto, esperar que se sedimente para que el agua se pueda poner clara y pueda ver, ¿no? Qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar, qué voy a seguir, que sigo con el mismo rumbo, lo cambio. Entonces, para mí, básicamente ha sido esto del cuaderno, de llevar el cuaderno. Y otra cosa que lo relaciono mucho también con la escritura son frases, ¿no? Y escribir frases a lo mejor en trozos de papel o en mi pizarra o en el corchito que tengo para ponerla. O sea, frases que resuenan durante un tiempo y me sirven como para anclar una experiencia, para impulsarme a vivir algo, pero sin duda alguna el tema de escribir para mí ha sido una herramienta esto de observarme, de reflexionar y reordenar, como dices tú también, de autoconocimiento, porque además estos cuadernos yo tengo la costumbre, por ejemplo, cuando se cierra un trimestre o sobre todo cuando se cierra el año, releo todo, ¿no? Y voy viendo el proceso y a veces me doy cuenta que, mira, yo me estaba quedando en esto y me estaba ahogando en un vasito de agua. Y resulta que después vi esto y ahora esto, o las repeticiones, y esto se vuelve a repetir, y esto se vuelve a repetir, y esto se vuelve a repetir. Entonces aquí tengo un elemento pendiente. Es como hacer el inventario o el balance. Entonces el escribir me ayuda mucho también a recoger lo que ha sido un año de trabajo o un año de vivencias. A veces a lo mejor si es mi cumpleaños también repaso los 4 primeros meses del año, etcétera, ¿no? Entonces ha sido una herramienta que está allí para autoconocerme y poder descubrir cuáles son las pistas para seguir andando. Esa es mi experiencia. ¿Cuál es la tuya? Sí, fino, Magda, gracias por compartirla. Bueno, Karen nos dice, ¿no? Que podemos agradecer en lo que viví hoy y justamente eso me da entrada a, a luego de escucharte a ti, ¿no? Que me doy cuenta que tenemos una manera tan distinta con Mm, respecto a lo mismo, ¿no? sí, Bueno, es lo que dice Karen, sí, se puede agradecer y que eso es lo hermoso de esta herramienta, ¿no? Que la puedes utilizar para cualquier cosa en cualquier momento que se adapte a tus necesidades, pues, ¿no? claro. Y fíjate que mi contacto con la escritura, yo recuerdo en algún momento lo habré compartido contigo, viene principalmente por un libro que se llama El camino del artista Mm, de Julia Cameron, ¿no?
el libro en algún momento me cayó por ahí, no me lo he terminado de leer, pero es una de las cosas que me quedó de ahí, que ella tiene este método a través de su libro que desarrolló para los bloqueos de los escritores Ok, y fue desarrollándose en Nueva York y total que bueno, todo fue creciendo a un método estandarizado de desarrollo personal, ¿no? Entonces ella recomienda que todos los días, preferiblemente cerca de despertarse, se escriban ujú, tres páginas de cualquier cosa que te está pasando por la mente. Pues ella recomienda que simplemente comiences a escribir hasta que se llenen las tres páginas de todos los pensamientos y todos los sentimientos que te están pasando por la cabeza en ese momento. ok. Y eso fue lo que comencé a hacer yo. Y, Mm. coño, yo creo que yo puedo tener más o menos más de 7 años que lo estoy haciendo, pues, y trato de hacerlo 6 días a la semana. Ya para mí es una costumbre que me Claro. levanto, en el momento que me lavo los dientes, que hago cualquier cosa, tal, pero siempre en el lapso de la hora, de la primera hora, estoy poniendo y comienzo a escribir mis tres páginas, ¿no? Y O sea, ya que tienes un poco material para un libro. no, no, pero fíjate que justamente no, porque es lo que ella dice, es que no se trata de un hilo, de que no es algo que es coherente. Y de hecho, las primeras veces que lo escribía con letra legible, Sí. ella, o sea, nunca recurría a ello. Y si lo hubiera hecho, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es todo lo que me estaba pasando, todo lo que está pasando en ese momento, y eso no tiene orden o no tiene son. De repente puede que exista un párrafo, efectivamente. Puedo Mm, entrar, como dice Karen, en una página de agradecimiento, puedo pasar en otra simplemente de expresión de lo que me está pasando en ese momento o algo que recordé. Y total que así voy hasta que se terminan las tres páginas. Con el tiempo fui desarrollando lo que yo digo, la letra de médico, ¿no? ok. Que me ayudó, fíjate esto, a tener mayor expresión de lo que estaba escribiendo. Porque yo tenía Interesante. siempre esa idea de que si dejo algo, entonces de repente, no sé, sabes, que de repente Lorena lo fuera a ver, aunque en el fondo no es propiamente de ella, pero si no es algo más de mi eneatipo que dice, ¿qué Claro. pasaría si alguien se consigue este cuaderno en algún momento y va a Sí, leer mis intimidades? ¿Sabes? ¿Qué coño me va ya. a importar o qué coño va a pasar? Pero lo cierto es que empecé a utilizar esta letra de médico y sí sentí que internamente me ayudó muchísimo a poder tener un mayor contacto con mis pensamientos y mis sentimientos, ¿no? En ese aspecto. Ya. Entonces, esto no, para mí no tiene un orden específico, a pesar de que con los años sí se han ido armando Mm, factores, como ya mencioné, del agradecimiento, ¿no? claro. Del agradecimiento, del chequeo, de cómo me encuentro, este, y lo que sí es que, que lo dije al comienzo, ¿no? Que se suele ver muy cuesta arriba. E incluso la persona, esta autora dice, sé que al comienzo 3 páginas te pueden parecer mucho. Y puede que sí lo sea al comienzo, pero en poco tiempo comienzas a darte cuenta que la mayoría de las veces queda, quedan más ganas de seguir escribiendo, Bueno, ¿no? Porque ella dice porque es una incluso, habilidad, claro, es una habilidad que estás y desarrollando. que ella dice incluso, Mm, mira, y puede que llegue un momento, y para la gente que nos está escuchando también, ¿no? O que lo va a ver en diferido, que dice, bueno, pero ¿qué voy a decir yo en 3 páginas? Y ella dice, bueno, y si te quedas sin nada, eso es lo que vas a escribir, no tengo nada que escribir, no tengo nada que escribir, no tengo nada que escribir. Pero no pasa, no pasa, no mm, pasa. A mí por lo menos yo no recuerdo que me haya pasado y no es algo que me pase con frecuencia, pues. Pero sí resaltando y lo comparto contigo también para pasarte la palabra, que, eh, bueno, es algo de desarrollo, ¿no? Con lo que hablamos. Sí siento que en este caso lo importante es que cada quien busque su modelo, ¿no? Con lo que se sienta claro. cómodo, cómo siente que es mejor. Y acá ambos estamos dando la manera en cómo lo hacemos nosotros y en cómo nos ha funcionado. Pero acá lo realmente importante es que cada quien, si ve en esto una oportunidad interesante para adherirlo o implementarlo en su día a día, bueno, que haya la manera, pues, ¿no? Que esto simplemente, como hemos hablado siempre, es una semillita que estamos dejando acá y que la idea es que cada quien la pueda aprovechar
de la mejor manera, sí. ¿no? De todos modos, yo fíjate, yo te retaría a que hagas una relectura de todas esas páginas y te va a sorprender porque sí hay un hilo conductor. O sea, ahí puedes descubrir elementos que pueden hacer varios hilos, ¿no? Que van tejiendo tu vida y sería súper interesante irlos descubriendo porque a veces pareciera que la vida se nos presenta así, con cosas que van sucediendo y que no le vemos la coherencia o no le vemos la relación, pero sí lo hay, ¿no? Entonces te retaría a que hagas esa relectura de lo que vas escribiendo y te sorprendería de repente de encontrar allí elementos que se van repitiendo y que pudieran darte a lo mejor un punto importante para profundizar en tu autoconocimiento o para descubrir cosas de ti que a lo mejor por escribirlas así con esas 3 páginas que pareciera que eso no está, ¿no? Pero bueno, como curiosidad de repente pudieras hacerlo, ¿no? Sí, Pero ahí me bueno, hiciste mira, ya recordar está. la ¿Cómo? caligrafía también, ¿no? El ejercicio de la Sí, caligrafía, y también claro, que es súper claro. interesante empezar Sí, sí, a desarrollarnos. sí. Sí, bueno, ahora sí, ya Bueno, estamos sobre la hora. exacto. Entonces, bueno, Bueno, nada, yo creo que es importante, o sea, lo que pudiéramos dejar del encuentro de hoy es que sin duda alguna el escribir es una técnica, una herramienta, una práctica que te puede ayudar mucho yo para mí, a autoobservarte, a conectar con lo que te está pasando, a ponerle conciencia, ¿no? Y que puede servirte también para profundizar en tu autoconocimiento y en tu desarrollo personal. Yo diría que eso sería como el mensaje, ¿no? sí. Ay, me río porque yo te estoy escuchando y digo, y además te hace ver cool, te va a hacer ver cool. Claro, claro, está bien. Y bueno, nada, aunque ya lo he compartido por los círculos de mis redes y esto, pues invitar a los que están en Madrid. Este sábado 5 de octubre presento oficialmente mi libro, aunque el libro ya casi va a cumplir un año de haberse publicado, pero no se había presentado la ocasión como para presentarlo formalmente, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, Y va a ser bien. un conversatorio súper ameno que vamos a tener el día 5 de octubre a las 11 de la mañana, hora de Madrid, en la librería Los Pequeños Seres en Rivera de Curtidores 19. Entonces, si alguien quiere acercarse, pues será Sí, sí, bienvenido y podrá disfrutar bien, de un esperamos. espacio muy interesante de reflexión sobre lo que significa el proceso de escribir un libro, ¿no? Por allá lo esperamos, exacto, y lléguense pues para que estén en en esa presentación bautizo que no sabemos cuál de los dos va a terminar siendo, pero del libro de Magdalena. Y además que la librería es bellísima, es Sí, un es un lugar muy, encanto, muy bonito. muy mágico, Y muy bueno, nada, mágico. gracias Magda a ti por siempre, por el espacio, por compartir contigo, me encanta verte. Gracias a todos los que nos Igual, ven, a todos los que nos acompañaron y todos los que nos ven luego la en grabación, diferido. como siempre en diferido, como siempre les dejamos cualquier duda que tengan al respecto, escríbanos con confianza, Así es. este, eh, cualquier comentario que quieran, algún tema que quieren que tratemos, que con gusto se los vamos a responder. Así es. Bueno, Magda, Y bueno, igual, gracias Guillermo y en este espacio pues de seguir haciendo, hagamos terapia en conjunto también y compartiendo estas nos reflexiones. Bueno, nos vemos la vemos en semana la que próxima viene. semana. Chao,